Buenas noches, saludos a toda la familia en Cristo. Qué glorioso y qué maravilloso es que nuestro amado Señor nos permita estar nuevamente congregados aquí a sentir cosas muy gloriosas de Él. Lo más maravilloso que Jesucristo ha hecho en la cruz del Calvario. En esta semana que para muchos es llamada la Semana Mayor, pues para nosotros toda semana en Cristo es exageradamente importante. Porque cada día en Cristo es un día de bendición, es un día de mucha victoria. Como ustedes bien recuerdan y saben, estoy en una serie que se llama Reposados en Cristo. Ya les he compartido las dos primeras lecciones. Hoy quiero compartirles la tercera lección de reposados en su gracia. Reposados en su gracia. Y vamos a entrar a disfrutar de algo de verdad muy maravilloso que aconteció a través de su muerte expiatoria en la cruz del Calvario. Un tiempo como este cambió la historia de la humanidad. Por favor, tengan bien presente este poderoso título de la enseñanza. Me lo regaló el Eterno para compartir con ustedes estas verdades que son muy poderosas para transformar, para cambiar, para llenar las vidas, nuestras familias, nuestros hogares de toda esta infinita gracia y llenarnos de paz en el nombre de Jesús. Un tiempo como este cambió la historia de la humanidad. Un tiempo como el que estamos viviendo, un tiempo como el que estamos pasando, un tiempo donde es todo el planeta Tierra que está pasando toda una dificultad, toda una prueba, porque es una prueba muy, pero muy tremenda para el mundo entero, como es bien sabido, porque muchos lo están viviendo y penosamente, para unos con un dolor exageradamente fuerte por la partida de sus familiares, pero de pronto con una muy buena esperanza que cada uno de ellos ha partido para la mismísima presencia del Dios eterno, que para muchos es muy duro, para ellos fueron tiempos finales fuertes en su cuerpo, en su carne, pasaron a una vida gloriosa, una vida llena de paz en el Señor. Entonces, un tiempo como este, humanidad, lo que allí sucedió nos ofrece explicaciones. Aquí les quiero mi wifi porque si no me prende. Ya. Aquí les quiero compartir unas verdades eternas que nos llevarán a un descanso presente. Todo lo que vivimos o experimentamos no siempre es favorable. Las circunstancias actuales o aquellas que se no auguran bonanza alguna para muchos. Se lo quiero volver a repetir. Yo quiero que estén bien conectados con toda esta revelación que Dios nos está dando, para que en sus vidas haya reposo, en sus corazones haya un pleno descanso en el nombre que es sobre todo nombre. Esto no es algo inventado, que yo me lo inventé, no. Esto es algo que está aquí revelado en su palabra para el descanso de miles de personas en el nombre que es sobre todo nombre. Todo lo que vivimos o experimentamos no siempre es favorable. Las circunstancias actuales o aquellas que se vislumbran no auguran bonanza alguna para muchos. Esto mismo le sucedió a nuestro amado Señor Jesucristo en la recta final de su vida y su ministerio. A su alrededor había, cuando nuestro amado Señor Jesús se manifiesta, ¿sí? Había incredulidad, intrigas, escaramuzas para desvirtuarlo y aún más
para sacarlo del escenario. Sin embargo, lejos de amilanarse o renunciar a su misión, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Dice Lucas en el capítulo 9, en el verso 51. Cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Impresionante, exageradamente poderoso para nosotros hoy. De pronto, estas cortas palabras para muchos no tengan un significado, pero créanlo, tienen un poder muy glorioso para este tiempo. Cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Jesús, nuestro amado Jesús, inicia su viaje definitivo a Jerusalén para enfrentar su destino. Póngale cuidado. Nuestro amado Señor Jesús inicia su viaje definitivo a Jerusalén para enfrentar su destino. Se acercaba el tiempo en que la misión para la cual había venido Jesús a la tierra debía alcanzar su culminación. Esto es, la hora con que debía ser bautizado. En otras palabras, la hora en que debía cumplirse su sacrificio, el bautismo en fuego con que debía de ser bautizado. Jesús dijo en otra ocasión que él le ardía el corazón de deseos para que se cumpliera. Él había venido para esa misión. Lo demás era secundario. Enseñanzas, milagros, no tenían la importancia de lo que ahora debía de realizar: la inmolación de sí mismo, por ti y por mí, y por toda la raza humana. La inmolación de sí mismo. ¿Cómo les parece Dios tan grande? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó, dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en él cree, escúchelo bien, en el Señor Jesús, porque solo hay un Dios y uno solo es el mediador entre Dios y los hombres, dice la palabra: Jesucristo, hombre. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Exageradamente claro. Amén. En el nombre de Jesús. Se pensaría que Jesús más bien debería evitar la aproximación de esa hora, que debería tratar de postergarla, como hacemos todos cuando tenemos que enfrentar una experiencia desagradable, de pronto dolorosa, ¿sí? Alargar el tiempo de espera. Pero Él tiene un propósito, una meta, y quiere cumplirla cuanto antes. Con todo, era algo muy costoso en términos humanos. Como hombre, Jesús tenía que armarse de valor para ir al matadero. ¿Cómo les parece? La Escritura dice claramente: como oveja fue llevada al matadero, no abrió su boca, enmudeció. Todo eso por ti y por mí. Cuán amor tan grande. Por eso dice el texto que afirmó su rostro, se reafirmó en su decisión, sobreponiéndose a su resistencia frente al sacrificio. Afirmó su rostro. Es decir,
se reafirmó en su decisión sobreponiéndose a su resistencia frente al sacrificio. El texto dice, se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba. No todo era en verdad trágico y difícil en lo que tenía por delante. Detrás de la prueba venía la liberación, la recompensa. Detrás de la prueba venía la liberación, la recompensa. Cumplido el sacrificio, él retornaría a su Padre. ¿Qué mayor gozo que ese? Por eso él estaba ansioso de que ocurriera rápido, que aconteciera todo esto ya, para él volver al Padre. La resurrección de Jesús comprueba que lo peor que puede pasar no es la muerte. Lo peor es no tener como nuestro futuro a Jesús. Exageradamente claro. No es tener una religión en ninguna manera. No es pertenecer a tal o cual denominación. Es pertenecer a Jesús y tenerle como el verdadero Salvador, como nuestro verdadero compañero de paseo por esta tierra. Vuelvo a repetir esto. La resurrección de Jesús comprueba que lo peor que puede pasar no es la muerte. Lo peor es no tener como nuestro futuro a Jesús. Les quiero preguntar esta noche, a cada uno de ustedes que tienen esta gran oportunidad de ver un predicador, de ver un hombre que ha rendido la vida al Señor Jesucristo. ¿A quién tenemos como nuestro futuro? ¿Al Dios eterno? ¿Al Dios creador? ¿A Jesús el Salvador? ¿Aquel que es la vida? Recuerden muy bien que él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Jesús, frente a la incredulidad de las multitudes, les dijo, mire lo que el Señor Jesucristo les dice a la multitud, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportaros? Como si dijera, ¿hasta cuándo durará mi destierro? Porque para él estar en la tierra, por mucho que amara a sus discípulos, era un verdadero exilio. Él ansiaba verse libre de las cadenas de la carne que lo limitaban. Su espíritu gemía al verse rodeado de gente tan mezquina, malévola e incrédula. Piensen esto ahora. Él ansiaba verse libre de las cadenas de la carne que lo limitaban. Su espíritu gemía al verse rodeado de gente tan mezquina, malévola e incrédula. Es impresionante lo que nosotros vivimos a diario. Si nosotros abrimos de pronto el Face, ¿ya? O cualquiera de las redes, lo único que vemos es allí envidias, ¿sí? Odios, rencores. Impresionante, total, lo que uno lee, lo que uno ve allí, ¿ya? Maltrato entre los gobernantes, entre las gentes que nos lideran. Nosotros podemos ver del gobierno, para ser más claro, cómo entre ellos mismos se muerden, cómo entre ellos mismos
O sea, lo que imparten al pueblo, lo que imparten. Mire, nosotros estamos siendo liderados por gente que uno diría, bueno, es gente que ha ido a toda una universidad, es gente que debería ser exageradamente legal, ¿sí? Gente extremadamente culta, llenos de amor, llenos de aceptación y perdón. Pero no nos engañemos. Vemos lo que aquí está diciendo y lo que se vivía en el tiempo del maestro. Gente tan mezquina, malévola e incrédula. Pese a todo, su compasión y amor fueron mayores para concluir con ese gran sacrificio que nos dio la salvación. Por el pecado perdimos el paraíso, pero por una cruz heredamos el cielo. Por el pecado perdimos el paraíso, pero por una cruz heredamos el cielo. ¿Qué ha pasado con el ser humano que ha tenido en poco el sacrificio? Escúchelo bien. La gente ha tenido en poco la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Por el pecado perdimos el paraíso, pero por una cruz heredamos el cielo. En medio de los conflictos y las crisis, sigamos el ejemplo de nuestro amado Señor Jesús. Afirmemos a la meta. Abran bien sus oídos. Ustedes que quieren, ustedes que aman al Señor, ustedes que anhelan en el nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué significa afirmar el rostro? Se trata de una actitud de continuar por más que no experimentemos cielos abiertos o veamos un futuro promisorio o prometedor. ¿Qué significa afirmar el rostro? Se trata de una actitud de continuar por más que no experimentemos cielos abiertos o veamos un futuro promisorio o prometedor. Es exponerse a lo que viene sin temor y en plena confianza en Dios. Es estar seguro del propósito que hemos abrazado. Tú y yo un día abrazamos un propósito. Cuando aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón como Señor y Salvador, desde ese mismo instante abrazamos un propósito. Ahora, como abrazamos un propósito, Dios nos va a llevar a cumplirlo. Y lo vamos a cumplir. Vamos a cumplir el propósito. Todo esto que está aconteciendo a nivel mundial tiene un propósito. Tiene un propósito. Es un desafío para los nacidos de nuevo. Aquellos que por la fe ven las luces de la nueva Jerusalén que resplandecen en el firmamento. Dios mío, qué maravilla. Salir a cumplir algunas de las necesidades básicas. Estoy hablando ya en este tiempo. Todo esto aconteció en el tiempo, en puro amor, vino a la tierra en una época tenaz. ¿Sí? Como está el planeta ahora. En algo tenaz. Pecado por doquier. La gente no tiene temor de Dios. Y el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Temor es honra. Temor es reverencia. Temor es adoración. Temor es obediencia a Él. Temor es morar en este poderoso manual. Temor es conocer su palabra. Temor es obedecer su palabra. Eso es el verdadero temor de Dios. Ir a cumplir algunas de las necesidades básicas que todos tenemos nos recuerda que el ritmo de la vida que muchos llevábamos ha sido interrumpido.
los aceleres de todos ha sido interrumpido. Tenaz. Para todo el universo, para toda la Tierra, para todo, Dios mío, el planeta. Un simple viaje al supermercado, salir a caminar y estar en la calle a la hora pico, es una experiencia que la mayoría de nosotros no estamos acostumbrados. No siempre podemos decir esto, pero esta sí es una que todos estamos viviendo a la misma vez. Impresionante. Cuando nos de la quiera, no, cuando las autoridades, como las autoridades lo estipulan, y desobedezca. A ver, que eso es lo que ha acontecido siempre. Nosotros hemos sido campeones para desobedecer. Si hemos desobedecido a Dios, ¿cuánto más vamos a desobedecer al mismo hombre? Y la escritura es muy enfática en todo lo que está revelado. La palabra del Señor es clara y la palabra del Señor es, como dije hace un momento, enfática en esta gran verdad. Póngale cuidado a lo que dice la palabra. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Esto dice la palabra. Esto es eterno, esto se tiene que cumplir. O sea, esto es la eternidad. Por eso tú y yo debemos honrar a las autoridades que han sido colocadas y que están en este momento ejerciendo un gobierno. Tú y yo estamos llamados y a respetarlas. Dice la palabra así. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ello. Porque es el pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. La palabra es clara en todo. Por eso nosotros debemos de siempre afirmarnos en ella. Bendito es el Señor. No siempre podemos decir esto, pero esta sí que de verdad estamos viviendo todos a la vez. Todas estas semanas hemos sido recordados, ¿sí?, que algo sin antecedentes está ocurriendo en la historia del mundo entero. Por lo menos en los últimos, por lo menos en los últimos 100 años. O sea, hace unos 100 años ocurrió algo muy parecido como fue la llamada peste española. Sí, que fue algo similar, pero es que ahora está más fuerte, ahora está muy fuerte, muy duro. Es muy probable que este momento se convierta en un antes y un después. Yo lo diría ya, como han pasado ya unos días y unas semanas de encierro, yo lo diría ciertísimamente, estoy convencido que esto ya marcó un antes y un después. Esto es un tiempo para nosotros reconocer. Y me gustaría que aquellos que de verdad están interesados en vivir una plena vida, una vida plena, ¿sí?, y arrebatarse esa poderosa y maravillosa salvación, ¿sí?, que se pusieran la mano en el corazón y se determinaran por él, por Jesús. Así de claro es. La Escritura dice, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Es recibir a Jesucristo.
Así también sucedió hace más de 2000 años. Los días previos a la crucifixión y resurrección de Cristo nos recuerdan de ese momento de la historia en que nada volvería a ser lo mismo. Estas semanas nos recuerdan que aún en medio del caos hay un propósito. Los discípulos definitivamente no entendieron lo que Jesús quiso decir cuando dijo, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, Lucas 9:51. No fue como que era la primera vez que Jesús le comunicó lo que iba a suceder. Ellos simplemente, los discípulos, pensaron que el propósito era otro. Sin embargo, nuestro amado Señor Jesús sí sabía lo que significaba para la humanidad. Él sabía lo que Él significaba para la humanidad. Y nada de lo que sucedió esa semana lo distrajo de la cruz. Nada lo distrajo de la cruz. Él sabía a qué había venido. Yo les quiero preguntar y les quiero preguntar a todos ustedes. ¿Ustedes saben para qué están en este planeta Tierra? ¿Ustedes saben para qué han venido? ¿Para qué Dios permitió que un día cada uno de ustedes naciera? Nosotros somos embajadores del Eterno aquí en la tierra, ¿sí? Nosotros somos representantes. Así que, en el nombre de Jesús, que de verdad pongamos la mano en el corazón, nos responsabilicemos a ver qué le estamos modelando a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros familiares, qué les estamos modelando. Entonces, bendito es el Señor. Sin embargo, nuestro amado Señor Jesús sabía. Él sabía lo que significaba para la humanidad. Y nada de lo que sucedió esa semana lo distrajo de la cruz. Para nosotros esto debe ser esperanzador. No tenemos que saber el propósito de la pandemia, del coronavirus. Y mucho menos pensar que si sabes cuál es su propósito, cambiará algo de lo que estás viviendo. Solo tú y yo tenemos que permanecer fieles a lo que tenemos por delante, sabiendo que descansamos en la obra perfecta y consumada de Cristo en la cruz. Es importante, es entender que no tienes que vivir como si dentro del caos no hay un propósito, porque sabemos que Cristo ya afirmó su rostro para ir a Jerusalén y cumplió todas las cosas. Grande, gigante, para cada uno que cree. Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Ya nosotros sabemos que Cristo afirmó su rostro para ir a Jerusalén y cumplió todas las cosas. El apóstol Pablo, en la epístola a los Efesios, lo dice de la siguiente manera. Y aquí sí que yo quiero que nosotros, le demos la gloria al Eterno. En Efesios, en el capítulo 1, en el verso 10, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Bien claro, Jesús sabía que todo el caos de toda aquella semana que cambió la historia de la humanidad también estaba acompañada de esperanza. Los discípulos sucumbieron a la presión del momento. Pensaron que todo había terminado. Cada cual se fue retirando poco a poco del macabro cuadro que presentaba la cruz. Imagínense ese cuadro tan terrible. Jesucristo lacerado,
la Biblia dice, y según los estudiosos, que todo su cuerpo era como una masa de los golpes, de los latigazos que él sufrió. Y todo por amor a ti, por amor a mí, por amor a nosotros. Pensaron los discípulos que todo había terminado. Cada cual se fue retirando poco a poco del macabro cuadro que presentaba la cruz. Pero Jesús sabía, él sabía que un tercer día, un nuevo comienzo, una esperanza había para toda la humanidad. Grande, glorioso. Él sabía que había un tercer día, un nuevo comienzo, una esperanza. Y si el peor y más grande enemigo ya fue derrotado, entonces ninguno de los enemigos menores ahora debe de atemorizarnos. De eso se trata la resurrección. De eso se trata la luz del tercer día, la gloria del tercer día, de la resurrección. Porque la resurrección de Cristo fue la muerte de la muerte. De pronto muchos se preguntarán en este momento, bueno, y las miles de gentes que han muerto en este momento, ¿dónde están? Como lo dije hace un momento, para muchos el dolor es muy fuerte, pero la resurrección de Cristo fue la muerte de la muerte. Estoy hablando de la muerte. Estoy hablando que ellos pasaron de una vez a un lugar donde pasó el ladrón que se convirtió al Señor. La respuesta fue muy clara cuando Jesucristo le dijo a este hombre: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Querían una respuesta. Esas multitudes están allá por una obra perfecta de nuestro amado Señor Jesucristo. Esa esperanza es nuestra aseguranza de que, aunque no lo entendamos, el Señor está obrando en medio del caos. El Señor Jesucristo está obrando en medio del caos. Lo mismo ocurre con nosotros en medio de esta pandemia. Ya sea que su obra se vea en los actos de generosidad, cuando ancianos y los más vulnerables, ya sea que se distancien socialmente para aplanar la curva, o en los momentos en que solo se tiende la mano para hablar con alguien porque nos sentimos aislados. Estas semanas nos recuerdan que incluso en medio del caos, en medio del dolor y de la ansiedad, hay momentos de esperanza. Solo tenemos que saber dónde mirar. Y me gustaría que cada uno de ustedes guardara esto ahí en su corazón. Se nos prometió una llegada segura, no un viaje fácil. Todos los que ya partieron del planeta llegaron a una llegada segura. No fue un viaje fácil. Se nos prometió una llegada segura, no un viaje fácil. En otras palabras, Jesús lo dijo de esta manera: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vivimos en un mundo de urgencias y por lo mismo de ansiedades. Escúchenlo bien. Dios es dueño de todo el mundo y de todo el tiempo. Nunca dejaron de cumplirse sus promesas. Nunca el dolor tuvo la victoria final. Nunca el dolor tuvo la victoria final. La paciencia no es mera resignación, sino la capacidad de ver la luz eterna detrás de las nubes temporales. Nunca el dolor tuvo la victoria final. La paciencia no es mera resignación, sino la capacidad
de ver la luz eterna detrás de las nubes temporales. Entonces, afirmar el rostro es endurecerlo como piedra, como pedernal. ¿Para qué? Para afrontar la tempestad y también la bonanza. Para afrontar la tempestad y también la bonanza. Porque después de todo esto que el planeta, nuestro planeta Tierra está pasando, debe de venir una bonanza, y muy grande. Porque ahí es donde nosotros nos tenemos que pellizcar y amar todo lo que Dios nos concedió en esta tierra. Pero si no aprendemos con esto que está sucediendo, con esto que está pasando, entonces afirmar el rostro es endurecerlo como piedra, como pedernal. ¿Para qué? Para afrontar la tempestad y también la bonanza. Se nos prometió una llegada segura, no un viaje fácil. Santo es el Eterno. Y maravilloso lo que sigue. En el nombre poderoso de Jesús. Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Afirmó su rostro, escúchelo bien, un rostro que no se demuda. Vamos adelante, cristianos, hijos de Dios, lavados por la sangre del Cordero. Deje esa cara de amargado, deje esa cara de triste. Por favor, cara de vencedores, cara de victoriosos, de gente más que vencedora, en el nombre que es sobre todo nombre. Un rostro que no se demuda. Un rostro que no cae su semblante. Santo. Un rostro con la frente bien alta, pero con humildad. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, dijo el Eterno, y hallaréis descanso para vuestras almas. Por eso mucha gente no vive en paz, porque les falta humildad. Falta quebrantar. Dios mío, la Escritura dice, en una sola palabra se cumple toda la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y como yo les decía hace un rato, los que nos lideran, no nos están ministrando estas verdades. Estoy hablando de los gobernantes. No se ve amor y perdón por ninguna parte. Y la base de un poderoso y verdadero cristianismo está en el perdón y en el amor. En una sola palabra se cumple toda la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está clara la palabra. Un rostro con la frente bien alta, pero en humildad. Un rostro no avergonzado, que no tiene de qué avergonzarse de alguien que sabe en quién ha creído. Tú y yo debemos a estas alturas de la vida saber en quién hemos creído. Si usted está lleno de miedo y lleno de temor, perdóneme, no le ha conocido. Porque Él es paz. Porque el amor que ha sido derramado en nosotros hace que nosotros no tengamos temor. Eso dice la Escritura. Y yo lo creo. No tenemos por qué temer y no tenemos por qué tener miedo ni temor. Bendito es el Señor. Un rostro que tiene puestos los ojos en Jesús. Llegará un momento en nuestras vidas, que le voy a decir, a lo que le voy a compartir. Llegará un momento en nuestras vidas donde nos hallaremos en el dilema de afirmar el rostro, tú y yo. Llegará ese instante, ese momento. De pronto para muchos ya llegó, qué bueno. Pero llegará el momento donde nos hallaremos en el dilema de afirmar el rostro hacia la meta o desistir de nuestra vocación en Cristo. La Escritura es clara cuando dice, y yo me aferro de esa palabra, nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Tenemos fe para continuar, tenemos fe para seguir adelante, tenemos fe para abrazar todo lo que es Cristo, tenemos fe para abrazar todo lo que es autoridad en el nombre que es sobre todo nombre. Tenemos fe para hablar la palabra, para decretar la palabra. La Escritura nos exhorta a que tú y yo debemos orar por los gobernantes,
Y oro en el nombre que es sobre todo nombre, por nuestro gobierno y muy en especial por nuestro señor presidente de la República, que sea guardado por el poder de Dios. ¿Cuántos anhelarían acabar con la vida de este hombre que lo único que ha hecho es brindarse de un todo en todo esto que está aconteciendo? Hemos visto la finura con que lo ha hecho, como se ha levantado con todo esto, y que siga adelante y que Dios lo guarde y lo bendiga poderosamente. No olvidemos que el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús es el mismo que mora en nosotros. Ajá. Y la Escritura dice que el que levantó de los muertos a Jesús, Él también nos levantará a nosotros. ¿Cómo vamos a claudicar? ¿Cómo vamos a echar para atrás? De manera, vamos hacia adelante, como decía el apóstol Pablo. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento, en el nombre que es sobre todo nombre. Las aflicciones extraordinarias no siempre vienen para castigar pecados extraordinarios, sino que a veces vienen para poner a prueba virtudes extraordinarias. Esto lo aprendí de mi pastor, un hombre que honro con todo mi corazón, mi pastor Henry García, pastor en Nueva York. Lo amo con todo mi corazón. Él me lo enseñó de un escritor llamado Matthew Henry. Las aflicciones extraordinarias no siempre vienen para castigar pecados extraordinarios, sino que a veces vienen para poner a prueba virtudes extraordinarias. Este es el tiempo. Y sé que Dios me ha equipado con gente llenas de virtudes extraordinarias. Este es el tiempo, amado y amada, para que no calles. Este es el tiempo para hablar. La Escritura dice claramente, en tiempo y fuera de tiempo. Este es el tiempo para soltar la revelación. Este es el tiempo para soltar la revelación de la palabra. Esta palabra maravillosa que nos hace libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Afirmar el rostro hacia Jerusalén era decidir morir por la causa del reino de Dios. Allí lo esperaba la cruz. Santo el Señor. ¡Qué maravilla! Allí lo esperaba la cruz. Bendigo cada familia de la casa, cada familia de nuestra iglesia cristiana Nisi, cada familia de nuestra linda ciudad Manizales. En nombre de Jesús, cada hombre, cada mujer, cada papá, cada mamá, que sean guardados por el poder divino. Que ninguna plaga toque su morada. Que ninguna plaga toque su casa, que ningún virus del mismísimo infierno toque su cuerpo, amén, toque su ser, en ninguna manera, en el nombre de Jesús, con la autoridad que Dios nos ha dado a través de Cristo, y en el nombre que es sobre todo nombre, yo reprendo toda obra de las tinieblas, declaro sin poder y sin autoridad, en el nombre poderoso de Jesús, declaro los cielos de nuestro Colombia limpios, amén, por la llaga de Cristo, por la sangre del Cordero, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Azoto a Satanás y a los demonios. Así todo lo que se quiera levantar en contra no tiene poder, no tiene autoridad sobre cada hogar, sobre cada hijo de Dios, en el nombre que es sobre todo nombre. Este tiempo es tiempo de bendición. Me gustaría que cada uno de ustedes hiciera esta oración conmigo, en el nombre que es sobre todo nombre. Soberano Dios, cuán perfecta fue tu obra. Afirmaste tu rostro para caminar hacia la cruz e ir a la cruz. Hoy, delante de ti, tomo tu ejemplo. Para tomar mi cruz, reconfirmar mi entrega y seguir en pos de ti. Que a partir de ahora, tu bendición total sea sobre mi vida, mi casa, sobre toda mi familia. En el nombre de Jesús,
Jesús. Reclamo lo que está escrito en tu palabra. Reclamo lo que está No escrito he en tu visto palabra. justo desamparado, No he visto justo desamparado, ni su simiente ni su que mendigue el simiente pan. que mendigue pan. Señor, nada faltará Señor, en nuestros nada hogares. faltará en nuestros hogares. Tu pan estará siempre en nuestra Tu pan mesa. estará siempre en nuestra En el mesa. nombre de Jesús, declaramos milagro sobre nuestros manizales. Y en el nombre que es sobre todo nombre, Sobre todo nombre. Señor, yo quiero reconfirmar mi entrega, Sí, Señor. seguir en pos de ti. Amén. Te amo, Señor, con todo mi corazón. Amén. Te amo, Señor, Amén. con todo mi corazón. Amén. Amados, paz a vosotros. Les espero mañana viernes. Les quiero también compartir en la noche algo extremadamente glorioso. No se la puede perder. Lo mismo a las 7 de la noche. Les quiero compartir algo fuera de lo común, exageradamente poderoso, donde vas a entender lo que es el verdadero tetelestai. El consumado es de nuestro amado Señor Jesús. Ahora sí. Les amamos. Reciba un abrazo de mi amada esposa Verania. Amén. Amén. Un saludo muy especial de mis hijos a toda la iglesia. Sí, amén. Y reciban un abrazo de este hombre que con todo el amor ha invertido su vida, su casa, su hogar para el reino. Amén. Dios les continúe bendiciendo. Shalom. Paz a vosotros. Muchas bendiciones.